¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Hola, Raúl. Siempre son interesantes. Siempre son los temas interesantes, pero hoy me quedé leyendo, buscando información y no te voy a decir que tiritando, pero da miedo esto. Da un poco de miedo. Sí, tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Eso que se dio en conocer como inteligencia artificial, que en general el contacto que tenemos con ese tipo de tecnología tiene que ver más bien con los modelos grandes de lenguaje, como el famoso ChatGPT. Que, bueno, el uso que se le viene dando, el uso común y masivo que se le viene dando, una especie de nuevo Google, ¿no? Que se le pregunta cosas con la diferencia de que alucina, como se dice, ¿no? En la jerga quiere decir que muchas veces inventa lo que no sabe, ¿no? O siempre inventa lo que no sabe. En general, sí. Los modelos vienen mejorando de alguna manera con las nuevas versiones y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Esto del avance tan acelerado, exponencial, podríamos decir, que viene teniendo esta tecnología desde que comenzó hace nada más que 2-3 años. La semana pasada, el martes 7 de abril, mientras el mundo estaba, al menos el mundo occidental, ¿no?, en vilo respecto del ultimátum supuesto que le dio Donald Trump, ¿no?, al gobierno de Irán. De desaparecer una generación. Nada menos, ¿no?, toda una civilización. Mientras todos prestábamos atención a eso, ¿no?, como evento, si se quiere, global, inminente, también estaba pasando al mismo tiempo otra cosa que me parece no mucho más importante, pero de la misma importancia quizás, y sobre todo mirando en perspectiva, ¿no? Porque se puede decir que hubo un cambio en lo que venían siendo estos modelos, cuando, al menos de acuerdo a la empresa que lo creó, que es Anthropic, que es la empresa que creó ChatGPT, es OpenAI, y su principal competidora hoy en día, además de Google con su modelo Gemini, viene siendo Claude, o Claude en inglés, ¿no? Que de hecho se dice que está habiendo una migración de ChatGPT hacia Claude o Claude, porque, bueno, de repente se puso al frente, ¿no?, avanzó un poco más rápido, y esta empresa que hace Claude, que se llama Anthropic, anunció, y esto hay que tomarlo de alguna manera con pinzas porque es creerle a una empresa, ¿no?, anunció que creó un modelo de inteligencia artificial tan poderoso, superior a todo, pero exponencialmente superior a todo, y que decidió no lanzarlo al público porque es peligroso. Ellos mismos admitieron que es peligroso en términos de ciberseguridad. Es decir, podría causar una catástrofe en términos de los servicios informáticos y sobre todo los bancos, ¿no?, todo el sistema financiero. Haría colapsar eventualmente porque es capaz de encontrar con mucha rapidez y facilidad las fallas en los sistemas de seguridad, ¿no? Lo que se conoce en la jerga también como fallas de día cero o vulnerabilidades de día cero, que quiere decir que no hay tiempo para solucionarlos. Es decir, si se ataca un sistema, no hay una respuesta a ese ataque y termina siendo vulnerado ese sistema. Estamos hablando de una empresa privada. Exacto, de una empresa privada, viene una empresa tecnológica, del pero grupo privada de Silicon Valley, ¿no? De hecho, el proyecto Claude surge de, digamos, es un grupo muy pequeño de gente, ¿no? La que hizo ese descubrimiento, digamos, en base al cual funcionan hoy los modelos, como decíamos, de lo que se conoce como inteligencia artificial. Se conocen entre ellos, tienen vínculos muy cercanos, y esta empresa... es como los medios acá en Posada, los conocemos todos. Exacto, muy pequeño, ¿no? Entonces, de hecho, esta empresa Anthropic fue noticia hace no mucho, hace un par de semanas, porque el gobierno de Estados Unidos, y acá empieza la parte más interesante si se quiere, o más alarmante, el gobierno de Estados Unidos le había hecho una propuesta de utilizar los sistemas de Anthropic para vigilancia y para todo lo que tiene que ver con lo militar, ¿no? Con toda la cuestión de vigilancia y defensa y ataque, ¿no? A un nivel gubernamental de Estados Unidos, nada menos. Y se supone que Anthropic rechazó esa oferta, que rápidamente fue ocupada justamente por OpenAI, la empresa que hace ChatGPT, ¿no? Y sí aceptó el desafío de trabajar para el gobierno. Digamos que tiene menos escrúpulos, ¿no? Claro. Podríamos leerlo de esa manera. Se supone que Anthropic rechazó eso por una cuestión ética, ¿no? Le dijo, no vamos a poner nuestros servicios, nuestros productos, nuestra tecnología al servicio de la vigilancia interna de la ciudadanía, ni tampoco para automatizar armas de guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, había sido noticia por eso y, bueno, un par de semanas después pasa esto, ¿no?
¿Qué hace? El modelo del que estamos hablando se llama Mitos, por ahí si alguien de la audiencia quiere googlearlo, ¿no? Mitos con Y y con TH. ¿Qué hace la empresa? Decide no liberarla al público justamente por lo peligrosa que es y selecciona a un puñado de empresas, entre los que están, por supuesto, Apple, Google, Amazon, ¿no? Son los dueños del mundo en este momento en el sentido de que son quienes son dueños de las plataformas en las que todo ocurre en la virtualidad, ¿no? O sea, casi todo lo que hacemos las plataformas por donde pasa la vida. Exacto, en Facebook, en Meta, en WhatsApp, en Instagram, en todas las plataformas de pago, de transacciones financieras, y donde están alojados básicamente todos los sitios web incluso, ¿no? O sea, todo el sistema de Internet básicamente está concentrado por un grupo de unas pocas empresas que son... 8 o 10 empresas. Más o menos, exactamente. Está Alphabet, que en realidad Alphabet es Google, ese es su nombre. Está Meta, ¿no? Que antiguamente Facebook, después se reconvirtió a Meta, dueño de WhatsApp, dueño de Instagram, entre otras. Es decir, es un grupo selecto, una élite tecnológica, casi todos relacionados a Silicon Valley, son los únicos que van a tener acceso a este nuevo modelo Mitos, ¿no? Entonces uno puede empezar y a los gobiernos se les avisó. O sea, todo esto ocurre mientras los gobiernos después se enteran en segundo lugar. Los gobiernos están mirando de afuera. Exacto, están mirando desde afuera, exactamente. Pareciera, uno podría decir también que ya los gobiernos perdieron relevancia y dejándoles lugar a estas corporaciones, ¿no? Sin embargo, podríamos decir en una segunda lectura, no es que los gobiernos perdieron totalmente la relevancia, sí se quedaron en un segundo lugar, pero estas grandes corporaciones todavía necesitan de los gobiernos para financiar lo que muchos dicen hoy que es una burbuja, ¿no? La burbuja, así como existió la burbuja de las .com cuando apareció Internet, se dice que, bueno, que ahora se está gestando una burbuja de la inteligencia artificial porque hay una brecha cada vez más grande, ya es demasiado grande y cada vez más grande en términos de las inversiones que requieren, ¿no? Por la infraestructura que requiere, por toda la infraestructura tecnológica de los famosos data centers, ¿no? Que son miles y miles y miles de computadoras procesando toda la información, el agua que se necesita para enfriar esos sistemas, máquinas, es decir, claro. y mucha mano de obra también que queda muchas veces fuera del plano, digamos, ¿no? Queda fuera de la vista. Muchas veces mano de obra barata de lo que muchas veces se refiere como tercer mundo, ¿no? O el mundo subdesarrollado, podríamos también decir el sur global, ¿no? Entonces, hay podemos decir, una necesidad simbiótica, una relación simbiótica entre los que son las Big Tech, así se las conoce a estas empresas a las que me estoy refiriendo, y los gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, en este caso, que necesita a las Big Tech en su briga, en su pelea, ¿no? Por la hegemonía, nada menos, ¿no? Por no perder su hegemonía en términos geopolíticos, cuyo principal contrincante, por supuesto, que viene a desafiarlo es China, ¿no? Entonces hay ahí como una relación simbiótica donde las Big Tech necesitan, no hay ningún inversor dispuesto a poner en riesgo tanto capital, que es el que necesitan para seguir desarrollándose en esta carrera tecnológica. Y por otro lado, también los gobiernos no tienen hoy en día un recurso más estratégico que justamente establecer alianzas estratégicas con las Big Tech, en particular el gobierno de Estados Unidos. Entonces podríamos decir una gran alianza estratégica de mutua necesidad entre Silicon Valley y Washington en este caso. ¿Se consolida con esto, Jorge, ya el dominio, ya no geopolítico, sino empresarial netamente? ¿Son empresas las que están manejando absolutamente todo? Sí, y sobre todo me parece interesante esta cuestión de los mismos lugares de donde salen los discursos ultraliberales, ¿no? De eliminar todo tipo de interferencia del Estado, son las que le vienen a pedir inversiones a los Estados, ¿no? Claro. Justamente. Este mito, ¿no? Del libre mercado histórico del liberalismo, ¿no? Y todo esto pasa mientras miramos otras cosas también, ¿no? Porque cuando sale este informe de
400 páginas de Anthropic contando todo esto, donde también cuenta que perdieron el control ya con este modelo nuevo. Porque piensa solo, busca Exacto. las fallas solo, corrige solo. Todos los parámetros que se venían manejando, esto es un poco técnico, pero nos dice mucho, ¿no? Todos los parámetros que se venían manejando hasta el momento en términos de qué pruebas de inteligencia puede llegar a resolver y en qué medida, fueron superados al 100% por este nuevo modelo. Y descubrieron, en teoría también, que el propio modelo intentó esconder su razonamiento como dar a entender una cosa que no era para que con una especie... Para bloquear, digamos... Ocultarse. Ocultarse, con sí. una especie de conciencia de que estaba siendo evaluada, observada, ¿no? Que uno no sabe si es evaluada o evaluado, ¿no? Porque no tiene género, porque es una tecnología, pero al mismo tiempo le atribuimos algunos rasgos de un ser inteligente, ¿no? Entonces me parece también en esta línea que venimos trazando hace ya años, ¿no? Acá en estas columnas, donde venimos advirtiendo de cómo se viene reconfigurando el poder, la economía, la sociedad, pero sobre todo también la forma que tenemos de percibir el mundo, ¿no? Donde ya de repente, como decimos también a veces, pareciera que estamos viviendo en una de esas ficciones distópicas de las que hasta hace poco solamente veíamos en películas o leíamos en novelas, y hoy ya estamos enfrentándonos a lo que se supone, al menos, que es un modelo de inteligencia artificial que es un peligro para el sistema mundial y el orden mundial como lo conocemos. Sobre todo porque dejó a los países, las naciones quedaron fuera. Exacto, los gobiernos quedaron totalmente replegados, ¿no? Y para darle paso a estas corporaciones, que es en definitiva, como decíamos hace un rato, donde toda nuestra vida virtual ocurre, que cada vez nuestras vidas están más virtualizadas, ¿no? Esto no es un secreto, esto la propia empresa la dio a conocer. ¿Y por qué no hay un escándalo mundial? Bien, bueno, a eso me refería, ¿no? Es como que el propio Pentágono también es muy transparente, si se quiere, respecto de estas cuestiones. Cuando contratan empresas privadas, hay otra empresa que se llama Palantir, que es la que se usa para hacer inteligencia, ¿no? Son empresas privadas. Es decir, el propio Estado, el propio gobierno de Estados Unidos terceriza en empresas privadas el gobierno, en definitiva, ¿no? Claro. Se pone intereses privados antes que los intereses de la ciudadanía. Y esto está pasando a nivel planetario. Es decir, la infraestructura más importante, o una de las más importantes, que definen nuestro día a día, definen nuestras vidas, en definitiva, porque esto tiene muchísimo que ver, como también venimos hablando en esta columna, con la democracia, con la vida política, con la distribución del poder, no solo geopolítico, sino al interior también de cada estado, nación, de cada país, de cada provincia. El algoritmo está en todo eso, ¿no? Y de manera no aleatoria, sino muy bien encauzada para responder a los intereses de quienes pueden manejar esas tecnologías o pueden vendérselas a quienes están dispuestos a pagar por eso y tienen los medios para pagarlos. La guerra hoy está en manos de la tecnología. Podríamos decir que sí, totalmente. El ataque sincronizado, puntualizado, acá, desvía acá, pega acá, golpea acá. Y quizá lo más llegate al celular de fulano. Claro, y quizá una de las cosas más inquietantes de que las guerras se empiezan a automatizar a través de los algoritmos también, ¿no? Entonces, no son humanos con, si se quiere, por lo menos desde una mirada romántica o ingenua, con los dilemas éticos que le puede suponer a una persona decir voy a mandar un misil a una escuela o no, ¿no? Ya lo hace un algoritmo. Entonces, quizá ese sea uno de los aspectos más inquietantes de todo esto. Un algoritmo que piensa cómo impacto o afecto o destruyo con más fuerza a esta nación, En términos sin cuestiones humanas de por medio. Exacto, en términos de optimizar su misión, digamos, ¿no? Entonces, todo esto está pasando y, como decía vos, Raúl, estamos mirando en general otras cosas, ¿no? También es entendible que en un país como Argentina, donde estamos en una crisis socioeconómica, haya otras cosas más urgentes que atender, pero esto no es menor y, bueno, por supuesto, también tiene todo que ver con lo que nos pasa, ¿no? Como sociedad. ¿Quiénes son los que están levantando de alguna manera alguna voz de alarma en este contexto ahora? Bueno, en general son las universidades, justamente, que están siendo atacadas, ¿no? Tan duramente en nuestro país, por ejemplo, quienes, bueno, muchas veces tienen una mirada crítica y pueden hacer un seguimiento más sistemático
pero también muchas veces el propio periodismo, ¿no? El periodismo que lee entre líneas, que tiene esta capacidad de mirar temas un poco más grandes o con una perspectiva más profunda, ¿no? Hay algunos periodistas, de hecho, que siguen mucho este tema de cerca. Que se especializan en este tema. Marcelo Longobardi es alguien que siempre está prestando atención a esto. Ari Lijalad también es alguien que presta mucha atención, y no de manera aislada, sino de manera sistémica, ¿no? Donde entienden cómo todo tiene que ver con todo y sobre todo con el poder. Estas empresas están, estoy pensando, ¿no? En su gran mayoría, sí, dentro de Estados Unidos. Exacto, sí. Al menos estas que son las visibles. De las que tenemos noticias, claro. Exactamente. Por supuesto que China tiene un montón de empresas que además son financiadas por el propio Estado también, claro. ¿no? Pero con una visión, si se quiere, estratégica, diferente, en este caso. ¿Más de defensa que de ataque, decís? Quizá, o de un avance un poco menos agresivo o desesperado, podríamos decir, ¿no? Podemos, de alguna manera, ver que Estados Unidos es como decía el compañero el otro día, Darío Ochoa, en una columna compartida, el hegemón que está viendo su hegemonía debilitarse y que necesita recurrir, si se quiere, a lo que esté a su mano para mantener ese dominio, ¿no? ¿Es para preocuparnos? Sí, yo creo que más que preocuparnos, para estar atentos. Conozco mucha gente que de alguna manera se ve abrumada, y es entendible, ¿no? Por todo esto, y prefiere quedarse totalmente al margen. Yo no sé realmente si esa es una buena postura respecto de todo esto. Yo creo que hay que estar atentos, hay que aprender, me parece a mí, aprender sobre esto, obviamente siempre con una mirada crítica, ¿no? Me parece que esa sería a pesar de que estamos totalmente metidos dentro. Es un poco imposible, además de que estamos adentro, es un poco imposible también seguir el ritmo, porque el ritmo es vertiginoso. Todos los días aparecen, hoy en día, un usuario común y corriente como vos y yo, podemos decirle a la inteligencia artificial que entre a navegar internet, que lea nuestros emails y los conteste, entre un montón de otras cosas. Podemos delegarle todas nuestras tareas que hacemos, todo lo que puedas hacer en tu computadora hoy en día, lo puede hacer la inteligencia artificial. Y eso no está del todo masificado todavía, pero ya es posible, parece una película. Meses atrás esto parecía ciencia ficción y hoy ya es una realidad. ¿Qué será realidad acá a 6 meses o a un año? Pasa con esa velocidad. Exacto. Gracias, Jorge. Un placer.